Yo había llegado al faro con esa mezcla rara de emoción y respeto, porque todo el mundo decía que este sitio tenía sus cosas. Pero nadie te explica nada, ¿sabes? Todo lo aprendes a los golpes. El mantenimiento no era difícil, el trabajo tampoco, lo pesado era la soledad, ese silencio espesito que se siente como si algo te observara desde la negrura del agua. Mi compa, Joy, bueno, ahora se llama Marek, un tipo europeo, flaco y con una calma rara en la mirada, fue el primero en contarme las reglas. Y me las soltó como si fueran chistes viejos que ya nadie cuenta. La primera noche que el faro se detuvo, casi me orino del susto. El viento estaba muerto, el mar quieto, y yo escuché el clic del mecanismo apagándose. Marek me gritó desde abajo: «Hermano, muévelo ya. No esperes ni un segundo». Yo ni sabía qué demonios hacía, pero agarré la manivela y la giré con todas mis fuerzas. Luego vino ese ruido, ese rumor en el agua, suave al principio, pero acercándose. No quería mirar, pero igual miré. Y ahí estaba. Una sombra enorme deslizándose, sin luces, sin motor, sin nada. Una pinche nave fantasma. La segunda vez que vi aquella cosa, Marek estaba fumando en la entrada del faro, como si todo fuera normal. El viento le movía el cabello y él solo dijo: «Relájate, hermano. No te va a hacer nada mientras sigas las reglas». Pero yo no estaba tan seguro. Esa noche, el faro volvió a trabarse. El motor soltó un chasquido como de huesos viejos. «Dale rápido al switch», me gritó Marek desde arriba. «O te va a pillar el giro». Me acerqué, el corazón latiéndome en la garganta. El panel metálico estaba frío como el carajo. Lo abrí y moví el interruptor con un golpe seco justo antes de que la luz terminara su vuelta. La oscuridad cubrió medio mar de golpe. Marek se asomó por la ventana. «¿La ves?», dijo. «Allí viene». Y sí, venía. Esa silueta larga, famélica, avanzando sin romper el agua. El mástil parecía podrido, pero se mantenía firme, como si todavía obedeciera a órdenes antiguas. Cuando la luz la rozó por accidente, vi figuras. Unos 4. Parecían personas, pero no lo eran. No del todo. Uno estaba agachado, enrollando cuerda, igualito a como Marek me había contado. Otro estaba de pie, con las manos moviéndose como si aún sostuviera un timón invisible. «No mires mucho», susurró Marek. «Esa gente no está viva». Pero tampoco se fue. Me quedé quieto, respirando lento, tratando de no pensar en lo que pasaría si uno de esos seres volteaba hacia mí. Si tenían ojos, no los alcancé a ver. Y gracias a Dios. Esperamos detrás de la ventana hasta que la nave pasó detrás de las rocas del oeste. Cuando volví a encender la luz, el mar estaba vacío otra vez, como si nunca hubiera habido nada ahí. Después de aquella aparición, pensé que ya había visto lo peor. Spoiler. No. Lo peor llegó cuando empezaron las voces. Yo no las escuché primero. Fue Marek. Una noche me lo encontré sentado en el cuarto principal, sin moverse, con esos audífonos viejos puestos y un casete sonando en loop. No me vio hasta que le toqué el hombro. «¿Qué escuchas, loco?» «Nada, ruido nomás. Pa, que la cabeza no se quede vacía». No me quiso decir más. Pero yo sabía. Sabía porque semanas antes habíamos encontrado aquel drifte perdido a la costa, y desde entonces Marek empezó a guardar cera de abejas en su casillero por si acaso. Esa noche, al fin habló. La escuché otra vez, dijo, bajito, como si alguien pudiera oírlo. Era la voz de mi abuelo, desde las rocas. Se me heló el pecho. Su abuelo llevaba muerto años. Los registros viejos hablaban de eso. Siempre igual. Singing. Low. Familiar. Plugged ears. Didn't stop. Los expertos lo llamaban fenómeno auditivo, estrés, falta de sueño, el mar vibrando en frecuencias raras. Puras explicaciones bonitas para no decir la palabra que los locales sí usaban, tentación. Decían que el mar llamaba a la gente que había perdido a alguien, que no grita. Canta. Yo nunca lo había escuchado, pero desde aquella noche, dejé mis audífonos al lado de la cama. A veces pongo música, a veces solo estática, a veces nada, solo algo que llene el silencio para que ninguna voz conocida pueda colarse. También empecé a evitar las ventanas cuando el agua está demasiado quieta. Y cada noche, antes de dormir, reviso los seguros de la plataforma superior. Porque puede que no haya un reglamento que hable de sirenas, pero yo ya aprendí a tratarlas como protocolo. Ignora las voces. Siempre. La cuarta regla llegó gracias a Marek.
Él le puso el nombre. Los Barcos Muertos. Yo todavía no había visto ninguno cuando él me contó la primera vez. Parecen hechos de niebla, me dijo. Agelados. Como si brillaran por dentro. Pensé que exageraba, porque Marek tiene esa manía de adornar todo con drama. Pero esa noche su voz no tenía nada de teatro. Dijo que la primera vez creyó que era un truco del clima, refracción, bruma iluminada, alguna mierda científica. Hasta que vio a las figuras. Gente caminando en la cubierta. Uno trapeando la madera. Otro enrollando una cuerda invisible. Otro asomado al borde, vigilando un mar que ni los pescadores se atreven a mirar de noche. No hablaban. No miraban alrededor. Solo repetían lo mismo, lento, sin pausa. Y cuando la luz del faro tocó el barco, desaparecieron. Por eso Marek inventó la regla. Apaga la luz cuando los veas. No dejes que el haz los alcance. El manual official en I los menciona. 0 procedimientos. 0 advertencias. Pero los registros antiguos sí, escritos por manos que temblaban más que las nuestras. La primera vez que yo vi uno, eran las 3 de la mañana. Estaba revisando las ventanas cuando algo azul se movió entre la niebla, al norte. Era un barco pequeño, sin banderas ni marcas. Solo un brillo apagado, como un recuerdo mal hecho. Tuve que correr al panel. El interruptor es manual. Why el ferro no perdona indecisos. Si te tardas, el haz gira y los toca. Lo apague justo a tiempo. 4 figuras en cubierta, igual que dijo Marek. Uno giraba un timón que no existía. Otro enrollaba una cuerda fantasma. El barco pasó en silencio hasta esconderse detrás de las rocas. Cuando volví a encender la luz, el mar estaba vacío. Pero yo no. Yo sabía que había visto algo que no debía verlo. El barco siguió moviéndose hasta perderse por detrás de las rocas, deslizándose como si no tocara el agua. Y yo ahí, aguantando la respiración, esperando que no volviera. Cuando la luz volvió a girar y el mar quedó desnudo otra vez, me quedé un rato quieto, sintiendo el corazón en el cuello. La verdad, la primera vez no te sabe a historia de miedo. No se siente como un cuento de pescadores. Se siente como un error del mundo. Como si algo que ya debería estar muerto siguiera funcionando por costumbre, sin saber que ya no tiene dónde volver. Marek tenía su teoría favorita. Son barcos perdidos del triángulo, decía. Gente que no supo que murió. Todavía repiten su último turno. A veces lo decía con risa nerviosa, pero otras veces no sonaba a chiste. Los pescadores del pueblo tenían nombres distintos: farolinos, deslizantes, linternas del mar. Un viejo nos dijo una vez que nunca debíamos mirar demasiado tiempo. Miras fijo y empiezas a reconocer caras, dijo. Caras que no deberían estar ahí. Nunca supe si lo decía por experiencia o por meter miedo, pero desde entonces no los miro más de lo necesario. Estoy al pendiente, sí, pero sin clavar la vista. Yo los llamo perlas negras, por esa película de piratas donde el barco maldito navega con tripulantes que ya no puede morir. A Marek le encantó el nombre. El registro más antiguo que encontré sobre ellos era de 1919. Letra ordenada, fina, casi elegante. Barco azul más allá de la línea de niebla. Figuras en cubierta repiten tareas. Luz toca el casco. Desaparecen. En el mismo libro, más adelante, otro guardián escribió sobre lo que vio cuando no apagó la luz a tiempo. Nunca explicó bien qué fue. Solo dejó una última entrada. No debía ver eso. No puedo dormir. No puedo comer. Debo irme. 2 semanas después, se tiró al agua. Lo encontraron en un charco de marea, medio kilómetro al este. Después de leer aquel libro del 1919, me quedó claro que lo que Marek y yo habíamos visto no era ninguna novedad. Lo raro no era que aparecieran. Lo raro era que aún quedara gente aquí dispuesta a seguir en este puesto. Y entre un turno y otro, entre nieblas y mareas, aprendí otra cosa. Los que duran poco no se van porque estén hartos. Se van porque el faro empieza a hablarte en silencio, empieza a llenarte la cabeza con reglas que nadie te enseñó, pero que terminas entendiendo igual. No todos sobreviven a ese aprendizaje. Marek hablaba mucho, demasiado. Al comienzo yo le ignoraba la mitad. Creía que era otro chaval obsesionado con historias viejas, juntando migas de leyendas y lecturas a medias. Pero cuanto más pasaban los días, más me daba cuenta de que nada de lo que decía estaba tan fuera de la realidad como yo pensaba. Había más cosas ahí afuera. Más historias. Más criaturas. Más señales.
El mar no estaba callado, simplemente esperaba su turno. Una tarde, mientras revisábamos el panel del generador, me soltó. ¿Sabes por qué muchos duran un año o menos? Por aburrimiento, le dije. Él negó con la cabeza, serio. No. Porque el faro es un sitio que te ve. Y cuando el faro te ve, el mar también. No respondí. No quise. Había días donde los sistemas funcionaban perfectos, las olas suaves, la torre tranquila. Y aún así, se sentía como si algo caminara alrededor, invisible, respirando muy cerca del metal. Había otros días donde la radio quedaba muda por horas, aunque debería estar viva con tráfico de barcos, alertas, rutas. Pero nada. Solo silencio. Un silencio que no era natural. Y por más que intentara convencerme de que era pura tensión, sabía que no era eso. Uno no está solo aquí. Nunca. Yo ya no era el mismo tipo que llegó aquí pensando que este trabajo era solo mantenimiento, horarios raros y soledad. Después de todo lo que habíamos visto, era imposible seguir creyendo eso. Y cuando el viento bajaba y el mar quedaba quieto como un vidrio, era peor. El silencio traía recuerdos ajenos, pasos que no existían, susurros que no venían de ningún lado. El faro tenía memoria, y a veces la compartía, aunque nadie se la pidiera. Había historias de guardias que simplemente dejaban de contestar la radio. El barco de suministros llegaba, encontraba el agua caliente, las luces girando, los registros del día anterior rellenados. Pero ni rastro del guardián. Nunca sabían si se había tirado al mar, si había seguido alguna voz, o si algo lo había sacado del faro sin dejar huella. Marek, entre charla y charla, me iba contando fragmentos que juntaba como piezas sueltas. Mucha gente piensa que este trabajo es solitario, me dijo una noche, mientras tomaba café aguado. No lo es, tío. Lo que pasa es que nadie quiere admitir lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Le pregunté. Se quedó mirando la escalera metálica, como si algo pudiera aparecer bajando. ¿Qué estamos acompañados? Siempre. No quise bromear con eso. Y aunque intentara dormir, el cuerpo siempre quedaba atento a cualquier cosa. Un golpe contra la estructura, un crujido, un cambio leve en la vibración del faro. Después de ver un barco fantasma deslizarse frente a tus narices, ya no encuentras consuelo en los ruidos normales. Una noche, para no pensar demasiado, bajé a revisar otra vez los sistemas, aún sabiendo que estaban bien. Cada paso resonaba hueco en la escalera. Cada sombra parecía más larga de lo normal. El mar estaba quieto, demasiado quieto. Y aprendí que cuando está así, es porque algo está mirando. Para cuando terminé de aceptar que este lugar no era un simple puesto costero, ya llevaba meses aquí. Y entre cada turno, cada revisión, cada noche rara, fui juntando las reglas en mi cabeza, como si fueran clavos en la pared. 4 reglas. 4 que me habían mantenido vivo más tiempo que a muchos. Y lo que venía después era todavía más claro. Quien no aprende estas reglas, desaparece. A veces deja señales, a veces no. Pero el mar siempre se cobra algo. Había días donde Marek parecía un libro abierto, contándome historias de keepers viejos, de notas encontradas en cajones, de sucesos que nadie quería reportar oficialmente. Otras veces estaba callado, como si no quisiera que el faro escuchara demasiado. ¿Crees que exagero? Me soltó una tarde mientras colgaba cables en la sala de control. Creo que te gusta dramatizar, le dije. Ni miro, serios. No hay dramatización cuando algo te llama desde el agua. Créeme. No le respondí, pero me quedó rondando. Cada tanto, mientras revisaba el panel eléctrico o limpiaba las ventanas superiores, veía los cuadernos viejos en el gabinete. Esos cuadernos eran más sinceros que cualquier reporte oficial. Hablaban de barcos que no tocaban el agua, de voces familiares que no podían existir, de criaturas saliendo de la fosa como montañas vivas. Y aunque no siempre mencionaban lo mismo, las fechas saltaban cada tantas décadas, como respiraciones profundas del mar. Una noche, mientras hacía ronda, noté algo raro, un leve temblor en el piso de metal. No era viento, no era maquinaria. Era otra cosa. Algo moviéndose allá abajo, muy lejos. Algo viejo. Volví al cuarto de control sin decir nada. Sabía que Marek ya lo había sentido también. Porque aquí, incluso cuando nada se ve, el mar siempre avisa primero. Al amanecer bajé a la sala de almacenamiento, buscando herramientas para revisar las vibraciones. Ahí encontré el gabinete viejo, ese que casi nunca abría. Dentro estaban las carpetas comunes, listas de suministros, partes, reparaciones, clima. Lo de siempre. Pero al fondo del cajón,
casi escondida, había una cajita de madera. La abrí con cuidado. Adentro había 3 cuadernos envueltos en una tela desgastada. Los abrí. No eran reportes oficiales. Eran diarios personales. Keepers que habían estado aquí antes que nosotros. Algunos hacía décadas. Las hojas estaban llenas de notas rápidas, dibujos, coordenadas marcadas con presión, como si las hubieran escrito mientras temblaban. Había mapas del foso, números repetidos, fechas, advertencias. Y había descripciones. Movimientos en la profundidad. Tentaculos. Siluetas enormes subiendo desde el abismo. Golpes metálicos contra la base del faro. Luces fallando al mismo tiempo que el sonar gritaba. Leí una entrada que decía: Algo rose a la base. No sé si quiere entrar o solo recordar que está ahí. Otra mencionaba síntomas después de los eventos. Dolores de cabeza. Pérdida de tiempo. Agua dentro de habitaciones selladas. Pasé página tras página hasta encontrar una lista. Eventos ocurridos cada 40 a 60 años, nunca exactos, siempre parecidos. Cerré el cuaderno. No le dije nada a Marek. Él ya tenía suficientes teorías, no necesitaba más combustible. Pero desde ese día, cada vez que revisaba el sonar, tardaba un poco más. Revisaba 2 veces la profundidad. Me quedaba mirando la pantalla, esperando que la línea subiera sin aviso. Y aunque nunca había sido del tipo que dice frases como "el océano guarda secretos", ahora sí lo creía. Porque aquí, cuando algo sube desde abajo, no sube por casualidad. Los viejos keepers lo llamaban las voces. La guardia costera lo llamaba fenómeno auditivo. Pero los locales, esos lo decían sin rodeos, sirenas. Todo empezó unos meses después del asunto del Kraken. Había una niebla tan densa que ni la linterna del faro rompía más de 3 metros. El tipo perfecto de clima donde la cabeza te engaña. Esa mañana nos llamaron por una señal de auxilio. Un pescador de St. George's, un tal Roger, había salido solo la noche anterior. Sin radio, sin GPS, sin nada. Según testigos, dijo que escuchó la voz de su mujer, muerta hacía 3 años. Cuando llegamos al área, el sonar no mostraba nada raro. Solo agua, mucha niebla y silencio. A las 10:42 lo vimos, su bote, patas arriba, flotando como un cadáver más. Roger estaba encima, agarrado como podía, sin chaleco, con los brazos raspados, la mirada perdida en el horizonte. Lo subimos al nuestro. No luchó, no habló, solo murmuró, casi sin aire. Ella me llamó. Ni una palabra más. Los paramédicos luego dijeron que estaba deshidratado, que no había dormido, que fue desorientación. Marek no tragó esa versión ni de broma. Me contó de keepers antiguos que se tapaban los oídos con cera de abeja. Algunos cantaban a gritos para no escuchar. Otros ni dormían en noches quietas. Revisé los diarios viejos por curiosidad. Todos decían lo mismo. Voces conocidas, repetidas, suaves, llamando desde el agua. Una entrada decía: no respondas, no mires, no respires cerca de la ventana. Esa noche vi a Marek con unos audífonos viejos puestos, escuchando ruido blanco. No quiero tentar suerte, dijo. Desde entonces, yo también duermo con ruido. Y cierro las cortinas cuando el mar está demasiado calmado. Porque acá, las sirenas no cantan para gustar, cantan para arrastrarte. Lo de los barcos muertos empezó con Marek. Él fue el primero en verlos. Barcos hechos de niebla, con un brillo azul tenue, flotando un poco más arriba del agua como si no pertenecieran a este mundo. La primera vez pensé que me estaba tomando el pelo. Hasta que vi uno yo mismo, a las 3 de la mañana. No había nada en el radar, nada en el sonar. Solo un resplandor azul cortando la niebla al norte. Era un carguero pequeño, sin nombre, sin bandera, sin ruido. Como si alguien lo hubiera dibujado con luz. Había figuras caminando en la cubierta. Hombres. Os hombres de hombres. Uno enrollaba una cuerda que no existía. Otro empujaba una fregona contra una tabla invisible. Otro viraba un timón que no estaba. Y ahí recordé la regla. Apaga la luz. Porque cuando la luz del faro les da, desaparecen de golpe, como si nunca hubieran estado. Y eso no es lo peor. Lo peor es lo que algunos keepers decían haber visto cuando la luz los alcanzó demasiado. Apagué manualmente el faro justo antes de que el haz girara hacia ellos. Me quedé viendo cómo cruzaban en silencio, envueltos en su niebla pegada, hasta perderse detrás de las rocas. Cuando volví a encender la lámpara, el mar estaba vacío. Ni rastro.
Los diarios antiguos hablaban de esto desde 1919. Muchos keepers los llamaban sea lanterns, algunos glaides. Yo les puse perlas negras, por aquella peli vieja de piratas, y Marek se rió. Pero en una entrada leí algo que sí me dejó helado. No los mires mucho. Terminen con tu cara. Hoy, después de todo lo que he visto, kraken, sirenas, barcos muertos, ya no digo que este trabajo es solo mantenimiento. No lo es. Si algún día terminas aquí, en este faro perdido, recuerda mis reglas. Y si lo haces, Marek y yo tendremos un par de historias más para contarte.